Está la falsa creencia que desde la culpa se pueden corregir los errores, los equívocos, pero resulta que hoy vengo a desmitificar esto. Bienvenidos a Psicoesencia, de la mente al espíritu. El espacio donde la psicología y la espiritualidad se encuentran, porque sanar va más allá de comprender, es sentir, integrar y transformar. Cada episodio es una invitación a mirar hacia adentro, a soltar lo que pesa y a abrazar tu esencia. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoesencia, de la mente al espíritu. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que todos, o bueno, la mayoría, hemos vivido, atravesado, y es la culpa. La culpa, ese sentimiento que se nos empieza a instaurar desde que estamos pequeños, muy pequeños, en la familia, en la cultura, en la sociedad, incluso desde la religión, se nos empieza a instaurar lo que es la culpa. Y esta culpa empieza a instaurarse en nosotros porque de alguna manera está la falsa creencia que desde la culpa se pueden corregir los errores, los equívocos. Pero resulta que hoy vengo a desmitificar esto porque la culpa, el sentimiento de culpa, no necesariamente lleva a que una conducta se corrija o a que haya un aprendizaje de un error del pasado. La culpa, por decirlo así, es como tierra infértil para nuestra alma. Desde la culpa no crecemos, desde la culpa no evolucionamos, desde la culpa no florecemos, porque la culpa lo único que hace es mantenernos centrados en el error. Muy pocas veces deja espacio para el aprendizaje. Cuando está, digamos que en su parte donde puede llegar a cumplir una función adaptativa, que es como cuando llega la emoción pasajera, se va, listo, de pronto sí. Pero el problema con la culpa es que normalmente se instaura, se queda ahí y nos contraemos. La culpa nos contrae, la culpa nos hace quedarnos ahí dando, por decir así, dándonos látigo, centrados únicamente en lo que pasó. Y entonces ahí caemos en si yo hubiera dicho esto, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera actuado de esta manera, y no entramos a profundizar en ello. Y entonces nos quedamos ahí, siendo nuestros peores jueces. Y el problema es que cuando este sentimiento se prolonga durante mucho tiempo, ya incluso de manera inconsciente, empieza a repercutir de maneras muy importantes en nuestra vida, al punto de que ni siquiera podemos avanzar, porque ahí está instaurada la culpa. Y si nos pasa algo bueno, inconscientemente sentimos culpa. Y ahí es cuando estamos esperando que en cualquier momento llegue lo negativo. O ¿será que yo sí merezco todo esto que me está pasando? ¿Será que esto tan bueno sí es para mí? Porque la culpa ya ha hecho parte de nosotros. Entonces eso ya nos hace sí o sí que cuando nosotros estamos avanzando en nuestra vida nos dé miedo y siempre estemos como esperando que en cualquier momento pase algo malo. Así que mi propuesta el día de hoy es que empecemos a cambiar la culpa por lo único que puede hacer que ese sentimiento de verdad
no nos mantenga atados y anclados al pasado, porque la culpa es como una mochila que llevamos sobre nosotros, invisible. Es una carga constante que aunque no la veamos, está ahí y pesa mucho. Y lo único que nos ayuda a liberarnos de esta carga es la responsabilidad. Y esa es la clave del episodio del día de hoy. Que podamos aprender a soltar esa culpa y empecemos a conectar más con la responsabilidad. Porque desde la responsabilidad sí crecemos. Desde la responsabilidad sí evolucionamos. Desde la responsabilidad sí florecemos. Desde la responsabilidad sí hay cambio. Sí podemos hacer que ese pasado, que quizás esos errores, esos equívocos, se conviertan en tierra fértil para nuestra expansión. Así como la culpa contrae, la responsabilidad expande. La responsabilidad de, si la embarré, listo, ¿qué voy a hacer con eso a partir de ahora? Desde la responsabilidad yo no me quedo centrado en, no, es que porque hice esto, porque lo hice de esta manera. No, desde la responsabilidad yo simplemente asumo que si quizás esta decisión, esta acción no fue tan acertada, bueno, tengo una oportunidad de hacerlo diferente. Desde la responsabilidad también tenemos la capacidad de poder observar cuál fue el aprendizaje que quizás ese error, ese equívoco me trajo a mi vida. Porque también nos podemos quedar pensando que, es que un aprendizaje y nunca hacer nada diferente. Entonces ahí nuevamente no estamos siendo responsables. La responsabilidad implica tomar acción para que las cosas sean diferentes, si así lo queremos. Por eso, cuando nos quedamos muchas veces también anclados a un patrón, ahí es donde también nos podemos empezar a cuestionar. Y quizás ahí, muchas veces, inconscientemente, lo que estamos haciendo es vivir anclados y atrapados desde la culpa. Solamente cuando nosotros empezamos a hacer ese tránsito y a comprender que no somos víctimas y asumimos responsabilidad de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, y comprendemos que cada acción, que cada decisión tiene una consecuencia, las cosas cambian bastante. Pero esto requiere también un compromiso con nosotros, porque a veces puede ser más fácil uno quedarse en ese rol de víctima, en me hicieron, esto pasó, o yo hice esto pero fue porque la otra persona es de esta manera, y caemos en ese eterno juicio. La culpa viene muy desde la moral, desde el debería o no debería, desde esas reglas externas, desde lo que la sociedad, el mundo espera de nosotros, e incluso a veces nosotros mismos, desde nuestras propias expectativas. Por eso es muy difícil que desde la culpa haya un cambio, o realmente la posibilidad de reflexionar y aprender, mientras que la responsabilidad tiene que ver mucho más con la ética, que son esos valores internos, que son esos valores que nos llevan a procurar siempre nuestro bienestar y el de los demás, que nos conecta realmente con la conciencia. Entonces, hablo de la culpa el día de hoy porque muchas veces en consulta me encuentro con personas que están atrapadas en la culpa y no logran salir de ahí, y que quizás ni siquiera muchas veces son conscientes
de que están atrapados en la culpa o que incluso ni siquiera saben de que sienten culpa. Porque como les digo, la culpa es algo que se instaura desde que estamos muy, muy, muy pequeños. Para eso es importante que nosotros en nuestro día a día observemos qué pasa, por ejemplo, cuando nos pasan cosas chéveres, cuando nos pasan cosas bonitas, cuando nos empieza a ir bien. ¿Qué pasa cuando permitimos que nuestra esencia se exprese tal cual es, cuando somos? ¿Hay una sensación de tranquilidad? ¿O hay una sensación que es como que yo me siento bien haciendo esto que estoy haciendo, pero de algún modo hay algo que me frena, que es como si tuviera ahí una barrera, porque ahí está la culpa? Muchas veces incluso sentimos culpa de cosas que no hemos hecho nosotros, pero se instaura ahí el sentimiento, por lo mismo, porque se nos ha enseñado que está mal. Si tú sobresales, está mal. Si tú te permites ser y eso no va acorde a lo que quizás la gente espera de ti. Y ahí está la culpa, que mientras nosotros queremos avanzar, nos devuelve, ¿cierto? Entonces por eso creo que empezar a liberarnos de la culpa también requiere mucho de un proceso de autocompasión con nosotros mismos y de perdón. De perdón reconociendo que esos errores, esos equívocos que hemos tenido, porque todos la embarramos. Porque yo no estoy diciendo que somos perfectos, que entonces todo está bien, que todo es bonito, no. Todos hemos metido la pata en algún momento de nuestra vida. Yo lo que quiero invitarlos a reflexionar hoy es que nosotros no podemos juzgar nuestro pasado con la conciencia que tenemos hoy en día. Porque si hubiéramos tenido la conciencia que tenemos hoy en día, a lo mejor esa embarrada que cometiste hace 5 años, hace un año, pues no la hubieras hecho. Y somos muy duros, somos muy jueces, somos muy críticos. Y cuando somos tan críticos con nosotros y cuando nos tiramos tan duro, eso viene desde la culpa. Porque la responsabilidad nunca te va a llevar a que seas tan duro contigo, sino precisamente a que reflexiones, para que tengas la oportunidad de esto. Quizás aquí donde metí la pata, bueno, ¿qué puedo hacer distinto? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto? ¿Qué aprendizaje me trajo realmente esto a mi vida? Ahora bien, también se nos ha enseñado que el que no siente culpa entonces está muy mal, porque entonces no le importa nada. Yo creo que eso ya es como otro tema aparte, porque, por ejemplo, desde la psicología, a veces la culpa cumple como esa función adaptativa para uno replantearse y querer modificar conductas, pero no es desde ahí que uno modifica conductas. La culpa no necesariamente es lo que hace que nosotros cambiemos algo para mejorar. Siempre va a ser desde la responsabilidad. Responsabilidad de que yo tengo la responsabilidad de mi bienestar. Yo tengo la responsabilidad de elevar mi nivel de conciencia. Yo tengo la responsabilidad de mis acciones. Yo tengo la responsabilidad de mis decisiones. De literalmente comprender que cada uno es responsable de sí mismo. Y desde ahí también es muy fácil empezar a darse cuenta qué permito, qué no permito en mi vida. Qué tipo de persona soy yo. Qué doy, qué entrego. Porque aquí tampoco quiero justificar que entonces porque uno se haga responsable de sí mismo, las otras personas también lo hagan. No necesariamente. Eso es algo muy personal y eso es una decisión que le corresponde a cada ser. Hay personas a las que quizás no les interese asumir responsabilidad de su vida, de sus decisiones, de sus acciones, y quizás ir por ahí, porque también las hay, dañando a otros,
Pero cuando uno decide de verdad trabajar en sí mismo y opta por seguir expandiendo siempre su conciencia y su ser, también al ser responsable de sí mismo y de su bienestar, se vuelve más fácil identificar cuando algo no va en esa alineación de quien estás construyendo y siendo tú desde tu responsabilidad contigo y con el otro, porque la responsabilidad también te lleva a darte cuenta de eso, de que eres responsable de ti y de tu bienestar, pero por ende también de cómo tratas al otro, de cómo te relacionas con el otro, de cómo te vinculas con los otros, con el mundo, con todo. Así que si de pronto alguno de ustedes siente que está cargando con esa mochila tan pesada que es la culpa, que lo único que hace es llevarnos constantemente al pasado, a querer que las cosas sean diferentes, a contraernos e incluso muchas veces puede parecer que tuviéramos una cadena atada que no nos permite avanzar. Yo los invito hoy a que empiecen a mirarse con ojos muy amorosos, que empiecen a ver quizás esos errores y esos equívocos que más les ha costado soltar, o que quizás ustedes sienten que es lo que más les pesa y los ancla, y hagan el ejercicio de ver cómo se puede transformar desde la responsabilidad de lo que implica perdonarme a mí, que nos cuesta mucho ese perdón propio. ¿Cómo puedo perdonar también incluso quizás a este otro que siento que me lastimó? ¿Qué puedo hacer diferente? Tratar de encontrar al menos 2 o 3 aprendizajes de esa situación. Y así, esa culpa se empieza a transformar en responsabilidad. Desde el perdón, desde el amor, desde el cuestionarte. ¿Qué te dejó esta experiencia? ¿Qué te gustaría desde tu ahora, desde tu yo responsable, hacer diferente? Ir en esa coherencia hacia ello. Y así, de a poco, nosotros cada vez que pasamos por un momento donde quizás sentimos que la embarramos, cuando llega el sentimiento de culpa, es sumamente pasajero, porque ya el chip es otro. Tú la embarras, llega la culpa, te das cuenta de que te estás sumergiendo en la culpa, te das cuenta que desde ahí nada va a ser diferente, que el sentimiento de culpa no va a hacer que las cosas cambien, y entonces asumes responsabilidad. Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Listo, la volví a embarrar en lo mismo. ¿Qué es lo que aún no logro integrar? ¿Qué es lo que aún no logro ver? ¿O qué es lo que me está costando tanto modificar, cambiar? Es un proceso de uno irse uno a uno, así, de la manito, para que la vida no se nos vuelva como esa carga que genera la culpa. Yo considero que la culpa es como una cárcel para nuestra alma. Y nuestra alma no vino para estar prisionera. Ella vino para expandirse, para liberarse y elevarse. Así que eso es lo que yo les quiero compartir el día de hoy, porque también atravesé mucho ese sentimiento de culpa y me sentía culpable por muchas cosas de las que tenía que hacerme cargo, pero también me sentía culpable de muchas cosas que no me correspondían. Por eso es tan importante empezar a identificar qué es lo que nos está generando culpa, qué estamos cargando en nuestra mochila, qué nos pertenece y qué no, y devolverle también a cada persona
lo que le corresponde. Eso también es asumir responsabilidad. Y liberarse de la culpa es de verdad que lo que más nos va a permitir seguir en expansión. Y como les decía, ya cuando la culpa llega de momento pasajera, porque es una emoción que está ahí, se siente, se va, asumimos responsabilidad y no dejamos que se instaure en nosotros y se vuelva ese sentimiento que tanto pesa. Espero que este episodio les sirva, les ayude en quizás esos momentos donde la culpa aparece. Recuerden que la culpa nos ata todo el tiempo y la responsabilidad nos expande. Así que ojalá y qué bonito sería que aprendamos de esos equívocos, de esos errores que están también ahí para nuestra evolución desde la responsabilidad y tomando acción y no desde la culpa.